El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amada iglesia, bienvenidos a la cápsula profética de hoy. La dispensación de la ley, que es la quinta dispensación en la palabra de Dios. Como ya hemos visto, la palabra de Dios tiene el propósito de que tú y yo podamos tener una clara comprensión del plan eterno de Dios para todas las edades. Y en sí, que tú y yo podamos comprender que ese plan eterno de Dios podemos reunirlos en dos propósitos específicos primordialmente, que son: número uno, proveerle Dios una ayuda idónea a su Hijo Jesucristo, como es la iglesia, en la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo hoy y a la que estamos llegando al final, cuando en breve nos reuniremos con Jesús por medio del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y número dos, demostrar ampliamente a través de cada una de estas dispensaciones que el carácter del hombre y el deseo del hombre siempre ha sido el de desobedecer, el de no someterse al Dios que quiere gobernar nuestras vidas con justicia, con gozo y con paz. Esta rebelión la vimos en el huerto del Edén, en la dispensación de la inocencia, en Adán y Eva. La vimos en la dispensación de la conciencia, cuando los hombres llenaron la tierra de violencia y de maldad y fueron destruidos por el diluvio. Lo vimos en la dispensación del gobierno humano después de Noé y su familia, y cómo los hombres se rebelaron contra Dios una vez más y se aglutinaron en un solo lugar llamado Babel. Cómo allí Dios confundió sus lenguas y vino sobre ellos la expansión sobre toda la tierra. Luego vimos la dispensación de la promesa, cuando Dios llama de Ur de los Caldeos a un hombre llamado Abraham para que saliera de su casa y de su parentela y traerlo a una tierra que él desconocía, que es la tierra de Canaán, que es la tierra de la promesa de Dios, que es la tierra de Palestina, la cual Dios se comprometió a entregarle a Abraham y a su descendencia como su herencia, destacando que de sus lomos saldrían dos pueblos, que serían uno como la arena del mar, incontable en multitud, para hablarnos de la nación de Israel, y otro como las estrellas del cielo, para revelarnos el misterio glorioso de la iglesia del Señor Jesucristo. De los lomos de Abraham nació Isaac, que es tipo de Cristo, y otro hombre que nació según la carne, llamado Ismael. Pero de los lomos de Isaac, que es el hijo de la promesa hecha a Abraham, vino la generación de Jacob y de Esaú. Vimos también cómo de los lomos de Jacob Dios levantó las 12 tribus que habrían de venir a constituir el pueblo de Israel, que fue el nombre con el cual Dios bautizó a Jacob después de la lucha que tuvieron en Peniel. Recordamos también cómo, a causa de la maldad de los hermanos de José, José es vendido a la tierra de Egipto, a donde años más tarde descienden de Canaán Israel con sus hijos, un total de 70 personas, para habitar en la tierra de Egipto a causa de la hambruna que vino sobre la tierra de Canaán,
y colocarse al amparo de José, que como todos ya sabemos, era el segundo después de Faraón en Egipto. Allí nos narra la historia bíblica que se levantó Faraón años mucho más tarde, otro faraón que no conocía a José y que comenzó a tratar duramente al pueblo de Israel, que se había multiplicado con los años grandemente sobre la tierra de Egipto, y llegó al punto de esclavizarlos y de afligirlos terriblemente. Así, amados, el pueblo de Israel termina con la dispensación de la promesa en una severa esclavitud en Egipto, de donde luego Dios mismo levantó a Moisés para liberarlos, con grandes señales y prodigios que indudablemente todos conocemos. 10 plagas sobre la casa de Faraón, y luego cuando el pueblo sale en libertad hacia la tierra de Canaán una vez más, Dios dividió el Mar Rojo, y a través de ese mar pasó la nación de Israel por tierra seca. Pero allí también murió Faraón y sus ejércitos ahogados, luego de que el último de los israelitas había cruzado en victoria. Este pueblo, que ahora va acompañado de señales y prodigios, como la columna de nube en el día que los guiaba por el camino y por el desierto, y la columna de fuego que no solamente los alumbraba en la noche, sino que los calentaba en ese frío desierto. Pero también vimos cómo vez tras vez este pueblo se rebeló, y dentro de ellos se levantaron caudillos y líderes que eran hombres impíos, que no temían al Dios verdadero y que impulsaban al pueblo constantemente a rebelarse contra Moisés y contra Aarón su hermano, quienes fueron las personas encargadas por Dios de liderarlos y de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y el colmo de la rebelión se presentó ya en el monte Sinaí, donde finalmente la dispensación de la promesa termina. Allí ellos, el pueblo de Israel, se rebeló al no querer escuchar a Dios. En Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, dice la Escritura: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En esa expresión del pueblo, cuando Dios los reunió para darles sus mandamientos, para convertirlos en una nación de reyes y sacerdotes sobre la tierra, este pueblo rebelde se negó a escuchar la voz de Dios y colocó a Moisés como su intermediario. Esto trajo como consecuencia la ley que acompañó a este pueblo por unos 1500 años. Pero una ley que nunca fue para bendición, sino para maldición, porque fue una ley completamente condicional a la obediencia. La obediencia traería bendición, pero la rebelión y la desobediencia traería maldición y castigo. Así que entonces, esta dispensación de la ley va desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario. Comenzó cuando Dios le da la ley a los hijos de Israel en los días de Moisés, en Éxodo capítulo 19, verso 20, y termina en la cruz del Calvario con la crucifixión de Cristo y el principio de la iglesia de Dios en Pentecostés. Historias que tú y yo sabemos que narra Mateo capítulo 27 y Hechos capítulo 2.
Esta dispensación, por lo tanto, cubrió un espacio de tiempo, como ya lo dije antes, de aproximadamente 1500 años. Durante este tiempo se escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. También en esa época los hijos de Israel se desarrollaron como nación por varios periodos históricos que vamos a mirar a continuación en el siguiente gráfico que ustedes pueden ver aquí en la pantalla y que paso a explicar. La historia de Israel bajo la ley, que abarca el peregrinaje por el desierto bajo Moisés, el periodo de conquista bajo Josué, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes, que vienen a ser los tiempos más importantes para este pueblo. Algunas de las personas importantes que vivieron durante la dispensación de la ley son Moisés, Josué, Sansón, el rey Saúl, David, Salomón, Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, Ezequiel, Esdras, Nehemías, Juan el Bautista y muchos otros. La mayor parte de las personas sobre las que leemos en la Biblia vivieron durante la dispensación de la ley. Pero esta dispensación para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, fue un fracaso, ya que vez tras vez, a través de toda esta historia bíblica del Antiguo Testamento, encontramos a un pueblo rebelde, un pueblo que en muchas ocasiones cayó en la idolatría, un pueblo que muchas veces se olvidó de Dios y perdieron el rumbo como nación, siendo llevados cautivos a Babilonia, siendo llevados cautivos por los asirios y llegando a un momento como el que fue cuando nació Jesucristo, cuando Dios se hace hombre y habita en la tierra, que esta nación era esclava del Imperio Romano, y como esclavos del Imperio Romano rechazaron a Cristo, trayendo sobre ellos el más tremendo castigo de parte de Dios. El rechazo de Cristo trae el final de la ley en la cruz del Calvario y trae un juicio tremendo sobre el pueblo de Israel que termina de cumplirse en el año 70, cuando las tropas romanas, encabezadas por Tito, general del ejército romano, hijo de Vespasiano, el emperador de Roma, destruye Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, asesina cantidad de judíos y los esparce sobre la faz de la tierra, siendo el fin de Israel como nación hasta el año 1948, cuando comienza el cumplimiento de otras profecías de las cuales no vamos a hablar ahora. Así que, amados, esa es la dispensación de la ley a grandes rasgos, y es el final del Antiguo Testamento, donde lo que encontramos es el propósito de Dios de cumplir la promesa hecha a Adán y Eva en el huerto del Edén, de traer una simiente de la mujer que bíblicamente es Israel y cuya simiente fue Cristo, Jesús, quien fue rechazado por el pueblo judío y por la nación de Israel y fue muerto, crucificado en medio de los dolores más terribles en el año 33 de la era cristiana, cuando nació lo que hoy sabemos que es la iglesia y cuando comenzó la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, a la cual vamos a dedicarle mucho tiempo, porque así como Israel
es el reloj de Dios que marca la interpretación profética de los tiempos que estamos viviendo. La iglesia es la culminación de ese plan eterno de Dios de proveerle una ayuda idónea, una esposa a su hijo. Esposa que se llama la iglesia, la cual somos nosotros y de la cual tenemos el privilegio de formar parte y de estar informados por la Escritura proféticamente de los tiempos que estamos viviendo y los cuales analizaremos en detalle entonces en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, que es la dispensación de la iglesia, que es también llamada la dispensación del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, por su atención en esta breve explicación y nos vemos en la próxima cápsula profética. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.